Vamos a Zaporizhia, que es el sitio en el que comenté antes que íbamos a continuar. Jorge, tenemos un amplio frente en el que Ucrania había logrado avanzar en color verde en la contraofensiva, pero es esa penetración hacia el sur de la localidad de Rabotine donde se concentra el mayor interés quizá de esta jornada. Porque durante estos últimos días os hemos hablado de cómo Rusia, aunque ya lleva tiempo presionando y aún así Ucrania había conseguido avanzar un poco en las líneas de defensa que mantiene Rusia hacia la localidad de Verbove, en el este, finalmente Rusia consiguió parar, aunque de manera tardía, porque ya se había dado la toma de iniciativa en otros frentes, en Avdiivka, en Bakhmut, etcétera, que comentaremos luego. Todavía Ucrania tenía algo de iniciativa en Verbove, pero la consiguió parar y los avances se han empezado a dar tanto desde el oeste de Robotine como desde el sur. Y posteriormente hemos visto esa pequeña mancha en color amarillo que aparece a las afueras de Verbove, si lo podemos acercar un poquito más, y ahí se verá cómo se está presionando en tres direcciones, desde el oeste, desde el sur y desde el este. De nuevo, como en Krinky estamos viendo a Rusia activando todo el frente. Además, estamos viendo nuevos intentos de presión desde Novoprokopivka, que es la localidad que se encuentra justo al sur de Robotine, de modo que cabe esperar que esta situación siga asfixiando parcialmente la cuestión de Robotine. Como también veréis luego en otras localidades, tiene un poco que ver con lo de Krinky, Robotine y otras tantas, más que asaltos directos, lo que se está haciendo desde Rusia es acercar las líneas del frente en varias direcciones simultáneas sobre las localidades, intentando que en algún momento la línea de frente colapse en alguno de los múltiples frentes donde se está presionando y se consiga romper más rápidamente, ¿no? Ya lo veremos luego en otras localidades donde está ocurriendo ese acercamiento de igual manera, sin un asalto necesariamente en las primeras de cambio, ¿no? Bueno, no sé si queréis comentar algo sobre Zaporilla ahora mismo. Manu, Jorge. Pues yo, Sí. yo lo que iba a comentar, lo que iba a comentar es que aquí nos vemos otra vez ante una situación en que Ucrania mantiene una cabeza, en este caso terrestre, que yo creo que van a mantener en torno a Robotines por una cuestión política, ¿no? Realmente no es práctico el territorio que han ganado, no tiene defensa, no reporta una mayor cuestión estratégica, pero realmente si se retiraran y lo perdieran, pues eso tendría un impacto político y propagandístico, ¿no? Además, aún con todo lo que les costó tomar aquello. Pero la verdad, ese área no está bien fortificada, no les dio tiempo a preparar aquello, y ya las fuerzas que están allí también están bastante desgastadas, ¿no? Entonces, realmente es un desgaste que por no encadenar otra mala noticia, pues van a tener que comerse. Y eso contando con que las líneas de defensa que aquí pues, podían establecerse entre Robotine y Verbove y pasando por el sur de Robotine y de Novoprokopivka, realmente las líneas que más había concentrado Rusia habían sido en torno a Tokmak, más al sur, y también el intento ucraniano se supone que tenía pretensión de llegar rápidamente hacia Tokmak desde Robotine y en unas semanas alcanzar Melitopol o Verdiansk, ¿no? Más allá de ello, que vemos que no ha ocurrido, Rusia no ha necesitado emplear todas esas líneas de defensa y que ha quedado una fortificación bastante consolidada. Ya lo digo porque si no se ha conseguido romper ni la de Robotine, pues imaginemos si se hubiera penetrado hasta una segunda línea de defensa, ¿no? Bueno, más allá de eso, teníamos alguna preguntita. Por ejemplo, nos dicen si la central nuclear de Zaporilla está actualmente produciendo energía. No sé si tenéis alguna información al Bueno, respecto. ya han contestado por el chat a la pregunta esta, diciendo que no, desde hace unos meses solo se abastece a sí misma. Quería añadir una cosa más sobre Rotine. Ujú. Yo creo, teniendo en cuenta la orografía y que hay una única carretera, que es esta principal que viene desde Novodanilivka, hacia Rotine, los ucranianos pueden llegar a tener verdaderos problemas de llegar a sostener esto hasta primavera. Yo creo que verdaderamente puede ser bastante problemático para ellos sostener la posición esta primavera. Sobre todo si los rusos empiezan a hacer una presión más incremental en la zona, como parece que está pasando. Recordemos lo que hemos hablado entre nosotros ya mucho estos últimos
días de que los ucranianos tienen problemas, tienen que racionar sus municiones, tienen que racionar de todo porque no está llegando. Luego hablaremos sobre esto en más detalle, ¿no? Pero teniendo en cuenta esa circunstancia, teniendo en cuenta el terreno y teniendo en cuenta que, bueno, ya estamos viendo algunos avances en ese sentido, a mí no me sorprendería mucho que llegase, que sobre todo desde el este se presionase mucho hacia Robotín y llegase a ser una caldera de mucho menor tamaño, más parecido a la situación que hay en Avdiivka que otra cosa. De hecho, te iba a decir justo que una de las principales losas, quizá para la defensa de esta zona, no sé si era una de las estrategias que se contemplaba cuando se decía que las líneas de defensa iban a permitir que penetraran justo en una pequeña franja, que además me acuerdo que lo comentábamos, ¿no? Como que se había fortificado muchísimo toda la línea de frente de Zaporilla, pero había un pequeño hueco permitiendo que los ucranianos entraran y que luego hubiera que defender una zona más amplia de Caldero. Y independientemente de si eso ocurriera o no, que estamos en otro escenario, esto ahora mismo es un caldero parcial, ¿no? Porque es un poco más amplio. Si se presiona desde Verbove, como tú dices, se podría achicar en torno a Robotine, pero esto complica la defensa, que es lo que estamos viendo ahora mismo en mayor grado en Avdiivka, o como pasó en su momento con la batalla de Bakhmut, lo cual, pues bueno, puede ser de difícil defensa. Si queréis comentar algo, lo hacemos ahora. Quería dar las gracias a Manu Pogo, que nos acaba de dejar las 2 primeras subs de regalo para el chat y nos acerca al objetivo que estamos ahora mismo a 12, si no me equivoco, sí, 12 subs del objetivo del bloque de hoy. Y además teníamos alguna pregunta, me parece. Nos preguntan, chicos, ¿los rusos están incrementando el número de blindados y tanques en el frente o solo se están reponiendo vehículos destruidos? ¿Tenemos alguna información? Sí. Manu. Va en línea con los segundos, están reponiendo, pero lo que es incrementarse, no en un gran número, pero sí se ha incrementado respecto a lo que había hace un año, por ejemplo. Sí se ha incrementado. También tenemos alguna noticia sobre, bueno, cifras sé que es complicado, ¿no? Pero nos preguntan sobre esos recursos que se estuvieran dedicando ahora mismo a Robotine y la zona de los alrededores. Entiendo que en Ambos bandos son comparación con mucho otros más frentes. escrupulosos con dar ningún tipo de cifra pública sobre cuántas tropas hay en cada sitio ahora mismo de lo que eran hace un año nuevamente. Ahora, podemos hacer vamos a especular, ¿no? Pero realmente no creo que podamos dar ningún tipo de cifra fiable. Ni los rusos Bueno, ni los ucranianos, ¿no? ni los rusos ni los ucranianos. De hecho, lo que tenemos como, o sea, las únicas cifras que te puedo soltar así en general es que, por ejemplo, tenemos que hace unos días Putin dijo que había 617.000 soldados rusos en Ucrania. Que por cierto nos acaban de hacer una pregunta respecto a este tema, relacionado al menos, diciendo que si hay algo de cierto que Rusia va a llegar a un número total de movilizados de 1.500.000. No, no es cierto. Lo que han dicho es que el ejército ruso en total va a tratar de alcanzar un tamaño de 1.500.000. No significa que se hayan movilizado, sino que el ejército permanente ruso vaya a ser de 1.500.000, que se está incrementando sustancialmente desde el comienzo de la guerra. De hecho, este es el motivo por el que en otros directos, y lo repito ahora para los que no lo vieran, decíamos que lejos de una escasez en armamento ruso, que es una de las principales proclamas que se ha lanzado desde Occidente durante el primer año de guerra, ahora se escucha algo menos, y por supuesto la cuestión de los hombres, ¿no? Que siempre se decía que en superioridad, evidentemente Rusia tenía más hombres que Ucrania. En el futuro, acabe la guerra como acabe, salvo que haya, como decimos, un colapso completo, parece que Rusia alcanza una producción militar industrial superior a la que tenía al principio y también va a tener un ejército notablemente mayor en cuanto a recursos humanos de lo que tenía al principio. Entonces, no se sabe si estas cifras se podrán destinar a la operación en Ucrania, pero desde luego el 1,5 millones es un incremento sustancial con respecto a lo que se pretendía mantener en Rusia previamente al conflicto, ¿no? No sé si queréis comentar algo sobre esto, ya que lo han preguntado en el chat, y si no, pues continuamos. A ver, nos también sentido si hay una economía, que si Rusia entra definitivamente en economía de guerra, pues sí que hay una movilización general de la economía rusa para adaptarse al conflicto. Y sí, eso también tiene mucho que ver con ese ejército permanente de 1.500.000. Ahora bien, a ver, veamos un año más, 2 años más, cómo está la economía rusa, teniendo en cuenta esta movilización
movilización social y económica que implica este esfuerzo bélico. Ya veremos. Sí, de hecho he visto a Dmitry Medvedev celebrando los datos económicos y dándole las gracias a Europa por estos datos, con lo cual, bueno, pues hay que esperar para ver si esto es algo coyuntural o si es algo sostenido, ¿no? Vamos a tener que esperar un poco.